Esto es Talent Talks de Busap, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Hola a todos, bienvenidos a los Talent Talks de Busap, el podcast donde charlaremos de temas transversales sobre los recursos humanos, como la dirección de personas, el liderazgo y la gestión del talento. Hoy tenemos aquí con nosotros a Nito Cánovas, actualmente IT Recruiter en Amazon y también cofundador de un podcast muy interesante, Talent Boost, que recomendamos sin duda a nuestros oyentes. Hola Nito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Marco. Muchas gracias por pensar en nosotros, Talent Boost, y en mí personalmente para compartir con vosotros este rato. Y bueno, espero que resulte al menos interesante y que no se os haga muy pesado. Vaya. Gracias a ti. Oye, para empezar, Nito, como he visto que tienes un perfil multidisciplinar, ¿no? Y has hecho muchas cosas en tu carrera, cuéntanos un poco más sobre ti y su trayectoria profesional, por favor. Pues a mí me gusta siempre decir que yo soy un poco inconsciente, porque yo estudié Derecho, como tú también, Marco. Empecé una trayectoria más o menos pautada, me especialicé en impuestos, en Fiscalía Internacional, y pues tenía un buen trabajo, estaba cómodo en mi posición, pero no terminaba de estar satisfecho con lo que era el día a día. Entonces, pues un poco para valerme de ese bagaje, no perder lo que era mi trayectoria jurídica, pensé un poco qué es lo que podía encajar mejor o qué tenía sentido, sobre todo pensando en mí a nivel personal. Y surgió la idea de recursos humanos. Hice otro máster en recursos humanos, gestión de capital humano y organización empresarial, y ahí dejé mi carrera de abogado para empezar como becario en Carrefour dentro de la parte HR Business Partner en e-commerce, y ahí empezó un poco a desarrollarse todo lo que era la parte más digital, por así decirlo, que los abogados cada día están mucho más actualizados, eso es verdad, pero es una faceta que ni en la universidad ni en los másters al principio, sobre todo, ni en el comienzo de la carrera profesional no se tiene tan interiorizado, y es algo que empecé a desarrollar, y fruto un poco de la mezcla de lo que era esa parte a lo mejor más analítica de mi pasado, como era la de impuestos, fiscalía internacional, y esa parte más vocacional, por así decirlo, de las personas, pues me especialicé en People Analytics, con un programa en la Autónoma, un programa experto de la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, pues trayectoria profesional, cosas de la vida, pues me surgió una oportunidad en Amazon, en Luxemburgo, que es donde estoy. Y aquí estoy en la parte de selección para todo lo que son perfiles IT. Y bueno, pues como has comentado, el podcast que tengo con mi buen amigo Nacho Escobar, que es Talent Boost, que ya llevamos 2 temporadas. Y nada, muy contento, la verdad, muy contento en general. Pero ya te digo, todo surge de esa inconsciencia de dejar algo fijo por la aventura, que al final un poco es lo que da vida, ¿no? Ahora entramos en el tema más central de nuestra charla, HR Analytics. Según un informe de Deloitte que he leído hace poco, de este año, más del 70% de las organizaciones encuestadas identifican HR Analytics como una prioridad alta o muy alta en su organización. Y ahí ahora va mi pregunta. ¿Crees que se puede digitalizar totalmente la gestión de las personas en una empresa? Pues, a ver, eh, como poder se puede, obviamente no hay ningún impedimento. Además, pues si algo, siempre me gusta sacar cosas positivas de todo, y si puede haber algo positivo
esta situación que todavía estamos viviendo con la COVID, pues es la parte de que nos hemos visto todos obligados a trabajar desde casa, que no es lo mismo que teletrabajar, y se ha adaptado mucho y muy rápido. Ha habido departamentos de empresas que el cambio lo han hecho casi instantáneo, y algo que a lo mejor desde fuera parece fácil, no es nada fácil, sobre todo dependiendo del volumen, también del tipo de trabajo y demás. Entonces, como poder digitalizarse, se puede digitalizar. Pero yo creo, o yo estoy convencido que eh, si no la parte más clave, bueno, yo estoy convencido que la parte más fundamental o lo más clave dentro de cualquier organización son las personas. Entonces, gestionar personas de forma digital, yo creo que ahí no termina de haber encaje, porque si hay algo que es verdaderamente relevante y complejo de gestionar son las personas, es el capital humano. Entonces, yo creo que esa cercanía, ese trato es algo que sí o sí se tiene que mantener para el correcto funcionamiento, porque además muchas de las ideas, y se está viviendo en muchas empresas, las roadmaps tecnológicas, Google, incluso propio Amazon, están diciendo que se tiene que volver en un sistema algo híbrido, pero se tiene que volver a la oficina, porque ese contacto físico, esa cercanía es imprescindible, pues, para que surjan las ideas, para que fluya todo mucho más. Entonces, como poder se puede digitalizar, pero creo que no tiene mucho sentido, porque la gestión de personas es, ya digo, lo más relevante para cualquier empresa, y eso requiere de cercanía, escuchar, acompañar, y esas cuestiones. Yo creo que la barrera digital nunca las va a poder superar. ¿Y tú crees que es posible aplicar Big Data en la gestión de recursos humanos? ¿Ha habido mucho hype? ¿Es posible desde cualquier compañía? En fin, cuéntanos un poco sobre esto. Pues, a ver, Big Data una de las características principales del Big Data, son lo que se denominan las 3 Vs: volumen, variedad y velocidad. Entonces, para poder hablar de Big Data, sí o sí tienen que estar esos 3 componentes. Entonces, macroempresas como Telefónica, Google, Amazon, esas empresas sí que pueden hablar hasta cierto punto de Big Data aplicado a recursos humanos. Lo que sí que se puede hacer es hablar de HR Analytics. HR Analytics al final es una forma de tomar decisiones de forma informada. Es decir, que el hype puede existir como en cualquier tendencia, pero yo creo que ese hype concretamente en HR Analytics ya se superó, porque hay gráficos que demuestran que desde el año 2000 a esta parte el volumen de búsqueda de conceptos relacionados con HR Analytics en Google no ha parado de incrementar. Entonces, el hype yo creo que ya se superó hace tiempo y es una realidad, pero es verdad que hay que hablar con propiedad a la hora de diferenciar Big Data de HR Analytics, porque Big Data, como bien has comentado, es un empaque muy grande, y no todas las empresas pueden hacer Big Data, porque las muestras que se disponen para poder hacer ese análisis de Big Data requiere volumen. Entonces, un volumen de una empresa de 20 personas difícilmente se va a poder hacer, pero ese HR Analytics, esa forma de enfocar desde una perspectiva analítica la toma de decisiones, y que basado en datos tú puedas tomar decisiones que tengan un impacto, que vayan a tener un impacto, entonces ahí sí que estamos hablando de otras cosas, y sí que tiene sentido, y sí que tiene recorrido más que de sobra, yo creo, en cualquier tipo de organización. Vale, entonces, si entiendo bien, ahora estaba pensando mientras hablabas, me interesaría preguntarte, en el mundo startup, ¿no? Por ejemplo, lo que nos pasa en BuzzUp y otras empresas en pleno crecimiento, al fin y al cabo se buscan constantemente perfiles, ¿no? De diferentes tipos, de diferentes seniority. Entonces, lógicamente, según lo que dices, no es aplicable el Big Data, pero podríamos llamarlo unos Smart Data, ¿no? Según el volumen que lógicamente puede tener una startup, pero
sea, se puede utilizar Char Analytics. Entonces, con unos datos con menos volumen, pero smart. Eso es, porque además em, todo lo que son datos aplicados a gestión de personas, pues hay infinidad de aplicaciones, desde retribución, compensación y beneficios, selección de personal, absentismo. O sea, hay muchos factores que se engloban o se encuadran dentro de lo que es la gestión de personas dentro de una compañía. Entonces, Smart Data, como bien has comentado o como bien has puntualizado, se puede aplicar desde la perspectiva de una startup, se puede aplicar a cualquier ámbito de la propia startup, cualquier scope que tenga la startup para con sus empleados o para con las personas que integran esa startup o que quieren que la integren, eso sí que tiene sentido y vamos, es una realidad. Hay muchas herramientas en el mercado ya actualmente en España que dan ese apoyo. Yo conozco una empresa que se llama Hiring, que ellos están especializados o están intentando crear analítica en cuanto a la selección de perfiles. En vez de tener que hacer un filtrado de currículums que por persona puedes invertir, no sé, 2 horas en filtrar 800 currículums, pues la herramienta te hace previamente esa analítica con el algoritmo para incluir los parámetros que tú quieres que te aporte, pero te reduce el tiempo del CV screening. Entonces, al final tiene un impacto, que es de lo que se trata, tomar decisiones informadas. Si yo puedo estar teniendo una persona, alguien de selección, invirtiendo su tiempo en proyectos que vayan a mejorar la atracción del talento o que hagan más eficiente un proceso, mientras que no tiene que invertir esta persona 2 horas en revisar currículum, sino que simplemente le saca un informe con 50 perfiles que a lo mejor van a encajar con lo que está buscando la startup, pues es una forma de Smart Data, es utilizar esa analítica para tomar decisiones que tengan o que vayan a tener un impacto positivo en lo que es el negocio. Esta era mi siguiente pregunta. O sea, ahora hemos dado una pincelada. Perdón. No, 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 no. Es para decir que justo estás entrando ya en el tema. O sea, ¿qué se puede hacer en concreto para alguien que no sabe nada de HR Analytics con HR Analytics? Pues es que hay muchísimas alternativas. Por hablar de las más relevantes o las que más impacto pueden tener, yo creo que por un lado estaría, por ejemplo, absentismo, por otro lado podría estar selección o retención de talento y por otro lado puede estar compensación. Por, ya te digo, Marco, hay muchísimas, pero por intentar hablar de algunos ejemplos prácticos, en selección, por ejemplo, Google, los primeros años de Google ya como empresa indexada en Estados Unidos, recibían o tenían contrataciones, unas 200 contrataciones a la semana. Y conforme fue incrementando la presencia de Google, el número de aplicaciones mensuales creo que llegaba a millones. Entonces, toda esa cantidad de datos desde Google, lo que se hizo fue, mediante estadísticos, mediante diferentes parámetros estadísticos para poder entender cuál era la lógica detrás de esa aplicación y cómo se podía ser más eficiente con la gestión de esas aplicaciones, esa gente que aplicaba a Google, determinaron o fueron determinando cuánto era el tiempo máximo que podían invertir en un proceso de selección para que una persona no perdiese el interés a lo largo del proceso de selección. Pues eso, por ejemplo, es un caso real de cómo medir el impacto que tiene selección, es decir, cuánto tiempo tardas desde que una persona aplica, incluso cuánto tiempo tarda una persona en aplicar a través de la página web de tu empresa hasta que esa persona tiene su primer día en tu compañía. Poder medir, poder trazar
todo el tiempo que supone, y una vez tienes esos parámetros y tienes esa cantidad de datos, tú puedes tomar decisiones para adaptar esos tiempos, atajar esos tiempos y dar soluciones más efectivas tanto en cost efficiency como en time efficiency. Eso, por ejemplo, con selección, con absentismo. Es verdad que hace falta una plantilla muy grande y hay contextos o hay entornos que son más propicios para poder hacer una buena medición, como pueda ser un entorno industrial, pero hay casos de empresas que gracias a HR Analytics son capaces de predecir el porcentaje de absentismo que van a tener en una planta concreta, en un periodo concreto y en un perfil de trabajadores concretos, bien porque sea un trabajo más mecánico, bien porque tenga una incidencia más directa sobre lo que es la línea de producción. Entonces, eso también es una realidad. Y luego compensación y beneficio, por ejemplo, desde hacer análisis de mercado de cuál es la retribución media para un perfil tipo, pues por ejemplo, un data scientist, cuánto cobra en Madrid, cuánto cobra en Barcelona, en función del tamaño o del volumen de la empresa, qué escala se puede esperar. En fin, todo eso también es HR Analytics. Por ejemplo, hay las grandes consultoras de selección, Hays, Walter, Walter People, todas estas al final tienen la capacidad de hacer análisis de mercado y adaptar esa retribución en función del perfil, de la localización, y ahora a día de hoy entran factores ya como la deslocalización. En Estados Unidos, por ejemplo, exceptuando Spotify, que ya lo anunciaron en su día, pero la gran mayoría de las empresas, no solo tecnológicas, cualquier empresa, han utilizado esa analítica para decir, oye, está muy bien que tú cuando trabajabas en Silicon Valley cobrases este importe, pues porque el coste de vida es mayor, porque el desplazamiento supone un incremento de X% con respecto a otra ciudad, pero si ahora de repente estás viviendo en Wyoming, en mitad de Estados Unidos, pues esa retribución se está adaptando a las circunstancias de cada uno y eso se hace a través de analítica. Entonces eso un poco por dar tres pinceladas o tres aplicaciones prácticas y reales que se pueden dar y tres áreas que son muy fundamentales y que están muy presentes en el día a día de lo que es HR Analytics. Clarísimo. Y aplicando estas analíticas, ¿no? Estas métricas, ¿cómo se pueden medir luego las relaciones entre personas? Porque claro, dentro de una empresa hay comportamientos que se generan a raíz de las relaciones entre personas, que van más allá de la analítica pura y dura. ¿Cómo se puede medir y tener en cuenta esta mezcla, no? Pues eso me acuerdo mucho porque hay dos fases. La fase pre-protección de datos, la fase pre-GDPR y la fase post-GDPR. Al final, en una empresa los datos que se utilizan o los datos que se tienen son datos sensibles, es información personal de los trabajadores y con la GDPR, con la Regulación Europea de Protección de Datos, se tiene que garantizar que los datos son anónimos. Si una persona puede identificar a un empleado con los datos que se tienen del empleado sin anonimizar o incluso anonimizados, pero si se puede identificar a esa persona, las empresas entran en graves problemas de sanciones a nivel europeo. Entonces, post protección de datos, es muy, muy complicado el tipo de soluciones que se pueda dar en cuanto a comunicación. Pero, por ejemplo, pre-protección de datos, perdón, hay muchas empresas y yo tengo compañeras que en sus empresas lo han hecho, que a través de la comunicación vía email que se realizaba en una empresa, se identificaban quiénes eran las personas que hacían la función de líder, no que tuviesen
la calificación de líder a nivel estructural, organizativo de la empresa, sino que antes que ir al, me invento, IT manager, acudían al ingeniero con 4 años de experiencia porque tenía a lo mejor una comunicación mucho más fluida, generaba más confianza con sus trabajadores, con sus compañeros. Entonces, en cuanto a comunicación, es posible medir el tráfico de comunicación que se tiene en una organización y entender cuáles son las personas que influyen más en la organización, cuáles son las personas que tienen más impacto positivo en la gestión de equipos, que no necesariamente tienen que ser las personas que tienen la etiqueta de líder. Entonces, esa es una forma. Luego, no aplicado directamente a empresas, pero el Instituto de Ingeniería del Conocimiento tiene muchísimos case studies del uso de las redes sociales, sobre todo Twitter. Además, hoy que son las elecciones en la Comunidad de Madrid, creo que el estudio estaba hecho con las elecciones generales previas, pero medían el impacto de la comunicación en redes sociales y podían ver o podían hacer una predicción de cuáles iban a ser los resultados en función de esa comunicación. Entonces, ahí ya se entra en un nivel mucho más elevado de lo que es la analítica, porque entra tecnología que personas que no somos tecnócratas o que no tenemos esa capacidad técnica que tiene un ingeniero puro y duro, alguien que se dedica a la ciencia informática en cuerpo y alma, yo no la puedo tener, salvo que me dedicase a eso, porque ya entra inteligencia artificial, machine learning, deep learning, que ya son cuestiones mucho más complejas, mucho más técnicas, que son reales, pero yo creo que se alejan un poco de lo que es la realidad de cualquier startup, no por falta de voluntad o falta de capacidad técnica, porque a lo mejor hay gente muy brillante en esas empresas, sino por falta de recursos. Al final es muy exigente en cuanto a recursos esa Nico, tecnología. para quien como nosotros ha estudiado Derecho, complicado, ¿no? Llegar. Se puede, ¿eh? Se puede. Todo eso, hay una frase de Henry Ford que dice que tanto si crees que puedes como si no puedes, estás en lo cierto. Entonces yo creo que es una cuestión ya de lo que quiera cada uno, pero que obviamente no sería mi intención a día de hoy ser un ingeniero de datos, que es distinto a ser alguien, una persona o un profesional dentro de HR Analytics o People Analytics. Y según tu experiencia, ¿cómo conviven en las empresas a día de hoy con la implantación de HR Analytics entre los, digamos, fanáticos o muy interesados en la tecnología, en el data, y, Uh-huh. y los mindfulness o los que creen que hay que desconectarse porque pueden haber filones diferentes, ¿no? Pues yo creo que no es tan compleja la relación en el sentido de que a mí, por ejemplo, una persona que sigo mucho, que admiro mucho el trabajo que hace y me preocupo por comprenderlo más en detalle es Daniel Goleman con la parte de inteligencia emocional. Y al final, Goleman lo que viene a hablar es que toda esa información, toda esa capacidad que puede considerarse como un dato o como información cualitativa, eh, porque no se mide el impacto, no es que no se mida, pero es más complejo medir cuánto más de feliz eres por hacer unas acciones con respecto a cuánto más de rentable es un puesto de trabajo. Entonces, ahí hay una pequeña diferencia, pero en cualquier caso, esa información o ese cuidado de las personas y esa desconexión va muy de la mano de la analítica. Es decir, si tú eres capaz de recabar información, si tú eres capaz de estructurar esa información, tú vas a poder analizar cuál es la situación de la gente que tienes en tu equipo. Puedes ver qué medidas son efectivas, cuáles no, porque hay una cosa que
lo que decía al principio de HR Analytics, al final se trata de tomar decisiones informadas. Tú puedes hacer una clase de mindfulness o puedes aplicar yoga en tu empresa porque crees que es algo que va a beneficiar, pero si no tienes esa evidencia o no tienes cómo demostrar que eso va a mejorar a la plantilla, a su bienestar y a su salud, y eso se va a resultar en mayor productividad y mejor preparación para llevar a cabo el trabajo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, creo que esa relación mmm, no solo es fácil porque al final se tienen que entender para poder mejorar, sino que es absolutamente necesaria. Y al final es algo que se puede trabajar y no creo que sea difícil de llevar a cabo. Entiendo las preocupaciones, pero también creo que debería, o que ya hay esos mecanismos, por ejemplo, la ley de derecho a desconexión digital, que también favorecen que se pueda lidiar con esas dos partes tan distintas a priori, pero tan complementarias a la vez. O sea que, con lo que comentas, si entiendo bien, empresas que apuesten en un futuro próximo o a día de hoy para implementar métricas cuantitativas buscarán siempre un equilibrio, ¿no? Que haya siempre también las cualitativas. No digo un 50 y 50, pero algo por el estilo. Sí, a ver, idealmente ese equilibrio sería perfecto, pero es verdad que las métricas cualitativas son muy complejas de medir y a lo mejor al final se trata de entender las necesidades que tiene cada uno. A lo mejor no hace falta tener una métrica cualitativa o la gran mayoría de las métricas cualitativas porque no va a tener una incidencia tan grande o escalable que al final es lo que importa, por ejemplo, en empresas, startups y pymes, que a lo mejor es algo más cotidiano o algo más que se busca más esa eficiencia. A lo mejor es más interesante tener datos o métricas cuantitativas. Al final es un poco, depende de las necesidades de cada negocio, pero idealmente sí, cuanto más se pueda equilibrar, mejor, porque al final, como decía, van un poco de la mano y uno es consecuencia de lo otro y al final se potencian y el resultado último o lo que se busca y lo que se espera es estar en el estado óptimo para hacer el mejor performance. ¿Cuáles son para ti las métricas fundamentales y más importantes para la gestión y atracción de talento? Pues yo diría que cualquier indicador de cantidad, pero en cuanto a tiempos. Em, Dependiendo, obviamente, en general, dependiendo de los perfiles, pero todo lo que es eh, personal cualificado, perfiles cualificados, la competencia hoy es brutal. Y con lo que hablábamos al principio de una de las cosas o uno de los aspectos positivos que también se derivan de la situación actual, como es esa deslocalización del capital humano, eso es positivo, pero también exige una ferocidad en cuanto a la captación de talento, pues yo me atrevería a decir que sin precedentes. Entonces, en cuanto a tiempos, el medir el ejemplo que ponía al principio, cuánto tarda una persona en aplicar a un trabajo. Porque si tarda a lo mejor un minuto y en la competencia directa tarda 25 segundos, o esa persona se siente especialmente vinculado a la cultura organizacional de esa empresa, o es muy probable y cada día la atención que tenemos es más corta, más reducida y eso hay datos que lo demuestran, pues a lo mejor ese candidato o esa candidata va a optar por la empresa que tarde 30 segundos en hacer la aplicación en vez de un minuto. Y si el proceso lo puede hacer en 2 semanas en vez de en un mes, pues a lo mejor va a ser más fácil que esa persona se decante por la alternativa más rápida. Entonces, métricas de cantidad, cuánto tiempo se tarda
en cubrir una posición, cuántos recursos hacen falta, no solo a efectos económicos, sino también de recursos en cuanto a personas, cuántas personas tienen que implicarse en un proceso para asegurarse de que los que entran van a tener ese alineamiento con la cultura corporativa y van a poder desempeñarse y desarrollarse en el largo plazo en la empresa. Todo eso son métricas que detrás hay muchísima matemática, muchísima estadística, muchísima ciencia, y que el impacto es, pues lo que te digo, cuestión de casi vida o muerte a efectos de captación de talento, porque la competencia es feroz y cada vez el talento escasea, porque no es algo, el número de gente preparada o el número de gente formada en un área es finito, no se crean especialistas con impresoras 3D ni se pueden suprimir. Entonces, al ser un número finito, cada vez hay menos mercado al que se puede llegar, y la competencia con el resto de empresas cada vez es mayor. Entonces, eso, por ejemplo, métricas en cuanto a tiempos y coste que supone para la organización, me parecen, en cuanto a selección e incluso en la propia retención, porque una buena selección va a traducirse casi consecuentemente al 100% en una buena retención. Hablando de alternativas para el trabajador, ¿no? Muchas veces notamos que la ubicación de una empresa pues es importante, ¿no? A la hora de captar talento. Con Busap, por ejemplo, esto lo vemos a nivel de movilidad. Montamos proyectos o hablamos con empresas y sobre todo lo vemos en detalle en las empresas clientes que al estar ubicadas en una zona pues suburbana o lejos del centro de la ciudad, pues tienen esa necesidad de, por ejemplo, crear, en nuestro caso con Busap, servicios de transporte flexible, sostenible y que sobre todo permita al trabajador de ver atractiva la empresa, ¿no? En estos casos, y a raíz de la pandemia, estamos viendo que, por ejemplo, por haber estado en ERTE, unos perfiles han tenido que vender su coche y entonces no pueden aceptar un trabajo que dentro del pack salarial no le ofrezca ya un servicio, una manera de desplazarse, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿HR Analytics también tiene en cuenta la geolocalización de los trabajadores? Sí, vamos, eso desde cosas más cotidianas o más de estar por casa, que eso, por ejemplo, yo en Carrefour tuve proyectos para medir cuál era el mejor talento en función de la localización que tenía el site específico y dónde buscar talento para tener en cuenta ese factor de geolocalización, hasta luego empresas como por ejemplo UPS. Este ejemplo es verdad que más que ser People Analytics, que es más Big Data o Business Intelligence que People Analytics como tal, pero por ejemplo UPS utiliza las PDAs que tienen los conductores, los repartidores, utiliza esa geolocalización y a través de los algoritmos propios que ellos tienen son capaces de medir cuál es la ruta más eficiente, cuál es el destino o el recorrido que va a suponer un mayor ahorro o un menor impacto en cuanto a costes y de gasolina, de desgaste de los camiones, el tráfico, potenciales accidentes que pueda tener el conductor, y todo eso creo que fue en el año 2019, estaba valorado en unos 300 millones de dólares el ahorro que supuso ese año gracias a ese uso de la geolocalización. Entonces, ese es un ejemplo a lo mejor un poco más alejado, pero para selección el que te comentaba y lo que tú bien has dicho. Hay gente que por sus circunstancias personales o su empresa o la empresa a la que quiere entrar o le facilitan sistemas de transporte alternativo como pueda ser Busap, e incluso además con la parte de sostenibilidad que implica un uso colaborativo de medio de transporte, que eso también es responsabilidad social corporativa y eso también es una forma de generar engagement
con el empleado y generar una relación en el largo plazo, son cuestiones que son imperiales a la hora de retener ese talento y de atraer ese talento. Y por supuesto es lo que tú decías, son métricas que se utilizan para la toma de decisiones y para, en este caso, captar talento, sin duda. Imaginemos que yo sea un director de recursos humanos, ¿no? Y esté entrando en el mundo de los HR Analytics y pues monte un proyecto partiendo de la base que yo conozco muy bien mi compañía, ¿no? ¿Dónde ponemos la línea, el límite hacia los resultados cuantitativos y el conocimiento previo de la persona de su negocio? Porque claro, los resultados pueden no ser acordes con lo que se esperaba. Y entonces, ¿qué línea debería poner si fuese un director de recursos humanos? O sea, todo parte del posicionamiento estratégico de recursos humanos en una empresa. Es decir, si tú no conoces tu negocio, no se puede hacer una solución a medida única para todas las empresas. O sea, cada empresa tiene su particularidad, cada negocio tiene su particularidad. Y esa línea de la que hablas, Marco, yo creo que o tienes el conocimiento de tu negocio, de tu mercado, de tus clientes, de cómo afecta a tu día a día o qué repercusiones tiene en tu día a día y cuáles son los problemas que quieres abordar, o el HR Analytics como tal es una herramienta como cualquier otra que no va a aportar ese valor añadido. Entonces, para poder llevar a cabo una analítica, para poder generar un impacto en el negocio, el conocimiento del propio negocio es algo que tiene que estar por sentado. Entonces, por eso es lo que decía al principio, que yo creo que recursos humanos o gestión de personas, gestión de capital humano, que recursos humanos es muy feo, gestión de capital humano es fundamental y es estratégico en cualquier negocio, porque tienes que conocer el negocio, tiene que saber de qué trata, de qué va, para poder luego aplicar analítica. Y luego, una cosa muy importante, perfiles no técnicos, salvo que se dediquen, como hablábamos, a formación específica, se preparen para poder ser data scientist, no van a ser data scientist. Un HR Analytics al final es una persona que tiene la visión de negocio, que tiene la visión de la gestión de personas y puede utilizar los datos, puede utilizar esa información que le viene ya estructurada para tomar unas decisiones más informadas y con un mayor impacto en lo que es la organización. Entonces, la línea, como bien decías, creo que tiene que estar más cerca de negocio, pero de la mano sí o sí de las personas, de la gestión de las personas y el impacto que va a tener en esas personas. Ya llegamos en la última fase de la charla. ¿Qué recomendarías a los nuestros oyentes, a alguien que se quiere adentrar por primera vez en el mundo de HR Analytics? Pues dos cosas principales. La primera, inquietud seguido necesariamente de interés, porque tú puedes tener la inquietud por conocer temas, puedes leer, te puede resultar llamativo, pero esa inquietud luego se tiene que materializar y se materializa a través de ese interés. Es decir, si a ti no te gusta pelearte con números, si no te gusta pelearte con problemas complejos, pues a lo mejor HR Analytics no es el camino idóneo para ti. Pues sí, no lo sé, pero esas dos cuestiones por un lado y luego por otro, que yo en eso a lo mejor soy demasiado clásico, pero yo soy un fiel defensor de la educación, de la formación. Si es pública mejor, pero creo que inquietud e interés siempre tiene que ir acompañado de formación. Cosas o herramientas como SQL, programar en R, Python, son cosas que requieren de práctica,
y es mejor si puedes seguir algo pautado que te guíe en esa práctica, más que al final siempre exponerse, obviamente, ese es el primer paso, pero necesitas al menos una estructura para poder adquirir esos conocimientos, pero esa formación constante es imprescindible, bien sea pues Coursera, que tiene un montón de programas gratuitos, o bien programas ad hoc para formarte, data scientist, como puede ser los de Ironhack o de Hero Camp. No sé, hay infinidad. Una de las cosas buenas de estar viviendo el momento actual es la cantidad de alternativas que tenemos. Entonces, formación, inquietud e interés para llevar a cabo ese desarrollo profesional en la línea de HR Analytics. Y si no, si a lo mejor es una empresa que quiere contar esos servicios, no necesita tener el conocimiento. Hay empresas o hay organizaciones como el Instituto de Ingeniería del Conocimiento que te facilitan esa función también. Entonces, se puede subcontratar, es una forma de digitalizar también la gestión del capital humano de una empresa. Ahora una última pregunta, Nito, que seguramente no te esperas. ¿Con qué personaje famoso del pasado o de los tiempos actuales te irías a tomar un café o una caña? Pues si fuese o tuviese que ser famoso, últimamente ya llevo un año largo que estoy bastante ensimismado con la parte de astronomía, todo lo que es los planetas y demás, y tengo el corazón muy dividido entre Stephen Hawking o Carl Sagan, porque Carl Sagan le veo la parte más poética que a mí me encanta, pero Stephen Hawking pues creo que ha sido una de las personas que a lo mejor pueden haber tenido mayor impacto en cuanto a comprensión de quiénes somos, qué hacemos aquí y todo lo que nos rodea en cuanto al espacio. Y ahí creo, te diría Stephen Hawking, venga, te diría Stephen Hawking. Quería ponerte un pelín más en dificultad porque esto, para nuestros oyentes hay que decirlo, lo he cogido de vuestra charla y entonces quería ver tu reacción al no hacer tú, sino a recibir. Nito, muchas gracias por venir a los Talent Talks. Espero Un que placer. hayas pasado tan bien como yo. Realmente he aprendido cosas que no tenía tan claras y ha sido una conversación muy interesante. Muchas gracias. A vosotros, me lo pasa muy bien. Lo que necesitéis, ya sabéis. Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de 2 semanas.